días a todos. ¿Cómo están? Hoy tenemos, si bien todo centro de nuestro culto es el Señor, es Dios, a Él damos la gloria, pero hoy también queremos honrar y agasajar a todas las mamás presentes en el día de hoy. Y queremos tratar de que Dios sea glorificado en todo y a través de su palabra sobre todas las cosas. Pero pensaba justamente, ¿qué pasaje de la Biblia podemos hoy citar en un día como hoy, el Día de la Madre? Normalmente siempre se cita o se predica ¿qué pasaje? Proverbios capítulo 31. Bueno, les aviso que no lo vamos a hacer. Si bien es un pasaje que hemos mencionado, hemos estudiado en la reunión de hombres, pero hoy el sermón se va a tratar justamente sobre el personaje que hemos tratado ese día. Y justamente vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31, versículo 19. Génesis capítulo 31, versículo 19. Dice la palabra de Dios: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Uno dice, ¿qué tiene que ver con las madres? Es interesante que este verbo hurtar, es la primera vez que aparece en toda la Biblia. Este versículo. Pero lo interesante es que se hace mención a los ídolos en las Escrituras en una historia. Y justamente un hecho, una acción que lo cometió una mamá, una madre. La primera mención que se hace del verbo hurtar está en relación a una mamá. Y dice que Raquel hurtó los ídolos de su padre. Con esto no estamos diciendo que las mujeres solamente hurtan o que las mujeres son más ladrones que los varones. Pero lo que sí es interesante es que fue lo que hurtó Raquel, los ídolos de su padre, los ídolos de su papá. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos entender lo que esta madre hizo? Necesitamos ver la historia. Pero necesitamos aclarar algunas cuestiones, ¿no? Porque evidentemente cuando hablamos de ídolos estamos hablando de idolatría. Ni la mujer ni el hombre uno es más idólatra que el otro. Las Escrituras ponen de manifiesto que todo ser humano es un idólatra. La palabra de Dios, ¿por qué decimos esto? Bueno, primero tenemos que entender de que Dios nos ha creado para su gloria. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fuimos creados para la gloria de Dios. Por lo tanto, Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Desde cierto punto el Señor está diciendo: Jehová, yo no voy a compartir con nadie esta gloria mía, no se la daré a otro. Pero desde que el pecado entró en el mundo, tenemos que entender que en ningún momento Dios toleró y aceptó la idolatría. Jeremías capítulo 2, versículo 11 dice:
¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos son dioses? ¿No son dioses? Sin embargo, dice Jehová, mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. Dios está viendo a los pueblos paganos y dice, yo no veo que ningún pueblo pagano esté cambiando sus dioses, pero veo a mi pueblo que ha cambiado mi gloria. Primero de Reyes, capítulo 18, 20 al 21, podemos ver allí a Elías en el monte Carmelo desafiando a estos 400 sacerdotes de Baal, diciendo lo siguiente. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Es imposible poseer dos ídolos. Es imposible tener dos pasiones. Es imposible tener dos amores. El mismo Señor Jesucristo había dicho eso en Lucas 16:13, cuando dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios no permite la idolatría. Por lo tanto, Él manda, ordena a todo ser humano, que ame a Dios de todo corazón. Por eso Jesús dijo, ¿se acuerdan de Mateo 22? Le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Él le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y ahora la pregunta es, acuérdense, Dios nos creó para su gloria. Él no la quiere compartir con nadie. Pero desde que el pecado entró en el mundo, nuestro amor, nuestra devoción a Dios ha sido distorsionada. Este mundo nos ha hecho creer que hay otras cosas que pueden satisfacer nuestra vida. Por esa razón, ¿pero por qué Dios dice que tenemos que amarle con todo el corazón? ¿Por qué Él pide que le amemos con toda la mente, con toda la fuerza? Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La traducción de la Biblia, la nueva traducción viviente, traduce de la siguiente manera, Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas cuida tu corazón. Y ahora presten atención, porque este determina el rumbo de tu vida. El rumbo de tu vida. Dios está interesado en nuestro corazón, pero la palabra de Dios nos muestra que nuestro corazón es el problema. Y no importa si somos cristianos o no somos cristianos, todos tenemos esta misma lucha, y es con nuestro corazón. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, pues que pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Proverbio nos dice que lo que marca el rumbo de nuestra vida es lo que nos mueve el corazón. Es hacia lo que nosotros nos inclinamos a amar. Por eso Dios pide que lo amemos de todo corazón.
Y es por esta razón que ahora nos detendremos a observar justamente la historia de Raquel. La historia de Raquel. Raquel fue hija de un hombre llamado Labán, un arameo. Raquel era la hija menor y tenía una hermana mayor llamada Lea. La primera vez que aparece en escena Raquel, lo vemos allí en Génesis capítulo 29, cuando Jacob huye de su hermano que lo quería asesinar, ¿se acuerdan? Aquellos que conocen la historia. Y allí Raquel encuentra a Jacob. Raquel trabajaba con su papá, ella cuidaba las ovejas. Allí Jacob le ayuda a tomar agua a sus animales y se produce el amor a primera vista. Jacob comenzó a amar a Raquel, entonces va y conoce a Labán. Y le dice, bueno, ¿querés a mi hija? Vas a pagar por ella. 7 años de trabajo, bien duros. Pero la Biblia dice que Jacob la amaba. Entonces trabajó los 7 años. Llegó el día de la boda, en la noche de bodas, cuando Labán tenía que entregar a su hija, Labán engaña a Jacob, dándole a Lea. Jacob acusa a su suegro diciéndole, vos sos un estafador, ¿cómo me vas a hacer esto? Cuidadito, nuestra ley no permite dar a nuestra hija menor, sino a nuestra mayor. Si querés a Raquel, trabajá otros 7 años más. Pero dice la Biblia que Jacob la amaba y trabajó 7 años más. Nos dice también la palabra de Dios en Génesis 29, 17, que Lea era de ojos delicados. Parece interesante esta expresión, ojos delicados, muy romántico, ¿no? Pero culturalmente esta expresión no habla de delicadeza y de hermosura, sino habla de un defecto. Pero después dice que Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Raquel era una hermosa mujer. Y es así que Jacob pide a Labán la mano de su hija para casamiento. Bueno, así nos dice la historia. Pero una vez que ellos consumen el matrimonio, están los dos, comienzan los hijos. Dice la palabra de Dios que Lea tuvo 4 hijos, pero la palabra de Dios nos dice que Raquel no podía tener hijos. No podía tener hijos. Y es aquí donde comienza el problema para ayudarnos a entender por qué Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y es aquí que comienza todo, es aquí que va a salir a la luz justamente el problema que había en el corazón de Raquel. Lo que podemos ver en toda esta historia, desde el capítulo 29 hasta el capítulo 35 de Génesis, podemos ver que los ídolos que poseemos en el corazón, no nos permiten disfrutar de las bendiciones que Dios ha puesto en nuestro camino. Solo ellos nos conducen a la insatisfacción y al dolor. Y eso es lo que la historia de Raquel nos enseña. Que los ídolos que tenemos en nuestro corazón no nos permiten disfrutar de las bendiciones que Dios ha puesto en nuestro camino. No lo vemos. Solamente esos ídolos nos conducen a la insatisfacción y al dolor. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo evidencias que manifiestan justamente un corazón idólatra. Un corazón idólatra. Si bien hoy vamos a ver a una madre con un corazón idólatra, también va a reflejar y mostrar nuestro corazón, también a los varones. Y vamos al capítulo 30 de este libro de Génesis. Y dice el capítulo 30,
Versículo 1, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Los hijos empezaron a haber hijos, y aquí podemos ver un sentimiento, una actitud que comienza a surgir en el corazón de Raquel. Envidia. Y cuando vemos en la palabra de Dios la envidia, justamente es característico de nuestra vida anterior, de una vida sin Cristo. Tito capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. La envidia es un hábito pecaminoso, característico de una vida no regenerada. La palabra de Dios nos dice que Raquel robó los ídolos de su padre. ¿Para qué? Primero vamos a ver que en el corazón de Raquel ante esta situación había envidia. La envidia no le hacía ver justamente las bendiciones que tenía por delante. ¿Se acuerdan quién era más hermosa físicamente? Raquel. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Tenía un esposo que la amaba, que le daba todos los gustos. Y más adelante en el capítulo 33 podemos ver que Jacob hace una preferencia por ella y por su hijo. El problema es que la envidia no nos permite ver más allá de las bendiciones que tenemos adelante. Y esto es característico justamente. Proverbios 14:30 dice, Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Carcoma de los huesos. La Biblia de las Américas traduce carcoma podredumbre. La Nueva Traducción Viviente dice que la envidia es cáncer en los huesos. Creo que no hay nada más doloroso ver a una persona sufrir de cáncer de los huesos. Y la palabra de Dios, Salomón en toda su sabiduría dada por Dios, describe que la envidia es comparada a un cáncer de huesos. Algo doloroso. Algo doloroso. No hay nada más triste ver a una persona que siente envidia. Ve envidia porque no ven, porque hablando de una madre, ¿no? Quizás algunas madres luchan con ciertos problemas con la envidia, no con cosas materiales. Quizás su esposo no le ama como ama a otro esposo a su esposa. No porque esté deseando al esposo de la esposa, sino que a usted le gustaría que su esposo también la trate así. O ver que sus hijos reciben más bendiciones materiales que sus hijos. Y usted siente envidia por eso. O quizás ve cómo se visten otras hermanas y usted no puede. Envidia. Los varones también somos envidiosos, muy envidiosos. Pero evidentemente esta mujer luchaba con la envidia. La envidia es ese deseo ardiente, compulsivo de poseer o lograr lo que otros tienen. Y vemos que aquí comienza este deslizarse, digamos, mejor dicho, esta caída de Raquel, comienza con la envidia. Y una de las evidencias de la idolatría en el corazón de la persona es la envidia. Porque siente tanto deseo, porque si lo tiene va a satisfacer ese deseo. ¿Se acuerdan los dioses paganos? Los dioses piden su ofrenda para satisfacer sus deseos. Bueno,
el ser humano necesita. La envidia. La envidia es la primera evidencia que muestra un corazón idólatra. La envidia. En segundo lugar, vayamos al capítulo 29. Vamos a leer el versículo 32 al 35. Dice la palabra de Dios: y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Es interesante en este pasaje porque vemos que Lea concibe 4 hijos. 4 hijos. Y al concebir estos 4 hijos, ella reconoce a alguien. Que esos hijos vienen gracias a ¿quién? ¿A quién? ¿A Dios? Lea nuevamente el pasaje. ¿A quién? ¿A Dios? ¿Cómo nombra Moisés aquí en el relato? Jehová. Esto es muy interesante que tengamos en cuenta y leamos de esta manera, porque no es una razón de criterio del escritor, del traductor, sino que es importante que leamos que diga Jehová. Ahora, fijémonos en el capítulo 30. Dice, leíamos el versículo 1 que Raquel sintió envidia al ver que Lea tuvo estos hijos. Y ahí Raquel reclama algo a su esposo. Y él se enoja y le dice: ¿yo soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y en el versículo 3 dice: y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Esto era permitido por la ley de aquel entonces. Cuando la mujer no podía tener hijos, la mujer podía dar la autoridad, la potestad de que su sierva pueda tener hijos en lugar de ellas. Pero iba a ser reconocido legalmente por el padre y por la madre, en este caso por Raquel. Pero en el versículo 5 dice: y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. En ambos casos podemos notar los celos de la hermana, de Raquel para con su hermana Lea. Pero fíjense qué interesante si ustedes prestaron atención a la lectura. Lea llama al Señor como Jehová. ¿Y cómo llama Raquel al Señor? Dios. Y uno dice:
¿Qué diferencia hay en esto, no? Si Dios es Jehová y Jehová es Dios. Nosotros sabemos quién es. Pero para un judío era totalmente distinto esto. Porque cuando se menciona a Jehová se habla del Dios del pacto. El Dios del pacto. Aquel Dios que ha hecho el pacto con su pueblo. ¿Ha hecho pacto con quién? Primero, con Abraham. Después, ¿con quién hizo? Con Isaac. Y luego, ¿con quién hizo? Con Jacob. Lea tenía en claro la película. Pero Raquel cita a Dios. Y en aquel entonces citar a Dios solamente es citar al Dios creador, al de la naturaleza, al que por supuesto, pero no al Dios del pacto. Porque ella no disfrutaba del pacto de Dios con su pueblo. Acuérdense que la idolatría no nos permite ver las bendiciones que tenemos adelante. Raquel no veía la bendición que tenía su esposo. Fue bendecido con la promesa del pacto. Evidentemente, la idolatría se ve evidenciada en Raquel en la falta de devoción. En la falta de devoción al verdadero Dios, al Dios del pacto. Al Dios del pacto. Y esto no era un problema de su esposo, porque si no Raquel también hubiese pensado lo mismo y creído lo mismo. Evidentemente Jacob había transmitido esta verdad a sus esposas. La que tenía un corazón lejos era Raquel. Era Raquel. Jehová es el Dios de la promesa. Lo que le faltaba, por eso cuando Dios Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón. Amar a Dios con todo tu corazón. Evidentemente, Raquel no amaba a Dios. Y vamos a ver qué es lo que ella amaba. Y a veces tenemos ese problema, hermanos. Amamos más lo que nos cautiva y a veces no son cosas malas. Hablando de las madres en el día de hoy, quizás usted está luchando con un hijo por un hábito, un problema serio, pecaminoso que tiene que cambiar. Pero a veces, sin querer, sin darse cuenta, usted ama más a su hijo que a Dios, permitiendo esa conducta en su hijo. No, lo voy a dañar, lo voy a lastimar. Lo voy a bajar de ahí porque ¿qué va a pasar de él si le sacamos esto? A veces usted permite de su esposo ciertas cosas que no están bien, pero usted ama más a su esposo que a Dios. Y eso trae problemas. Nos pasa a los hombres también. Amamos más cosas que a Dios. Y eso nos va condicionando la vida, va cambiando el rumbo de nuestra vida. Y eso pasó con Raquel. La idolatría se ve en que en la envidia, pero también en su falta de devoción. En su falta de devoción. En tercer lugar, versículo 1 del capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia a su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Dame hijos o si no me muero. Para una mujer en aquellos días era mejor estar muerta que tener hijos, que no tener hijos, porque el no tener hijos era una carga para el hogar. Y justamente aquí dice, y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Uno dice, bueno, es justificable su demanda, porque prefiere estar muerta, ¿para qué estar viva y ser una carga para el hogar?
pero en ningún momento está diciendo para el bien de ustedes. ¿Cómo es la expresión? Fíjense, ¿qué le decía a Jacob? Dame hijos, o si no, me muero. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. ¿Acaso ella en ningún momento pensó que el hombre que lo amaba no podía tener hijos con la mujer a quien realmente amaba? El hombre que daba todo por ella no le estaba dando hijos. ¿Acaso esto no le pesaba a Jacob? No podemos leer entre líneas y no podemos presuponer, pero es natural. Pero esta mujer no veía, no podía ver más allá las bendiciones de Dios, de un esposo que la amaba, un esposo que tenía la promesa del Dios del pacto, pero ella decidió, yo quiero, o si no, me muero. Egoísmo. Una de las evidencias, podemos decir que esta es la evidencia por excelencia de la idolatría. Así como las primeras palabras de un bebé puede ser mamá o papá, una de las primeras evidencias en un bebé o en alguien que está aprendiendo a hablar, una de las primeras palabras que aprende, ¿cuál es? Mío. Presentando, ¿qué cosa? La naturaleza pecaminosa, aún en un niño. El egoísmo es un amor exagerado por sí mismo. Es alguien enamorado de sí mismo. Esto es algo que siempre hablamos, ¿no? Algo tonto, ridículo, pero refleja la realidad de hoy todo el mundo. Idolatría. Hasta carita le ponemos. Un amor exagerado hacia uno mismo. Por eso el egoísmo es el germen del orgullo. Es el germen del orgullo. Y es lo que conduce a la ruina. Es lo que condujo a Lucero, justamente, su caída. Ezequiel capítulo 28, el egoísmo. Sin embargo, cuando Cristo vino a este mundo, Él nos dijo que podemos matar el egoísmo justamente mediante la generosidad. ¿Se acuerdan cuando dijo: el que pierde su vida por causa de mí, la hallará? Por lo tanto, en el cristianismo no puede haber lugar para el egoísmo. No voy a pronunciar porque nunca me sale el nombre de este filósofo alemán. A ver, ¿quién me ayuda? Nietzsche, ¿no? ¿Está bien dicho o no? Él que creía en el superhombre y que lo mejor que puede hacer es satisfacerse a sí mismo. No tiene la obligación de ayudar a su prójimo. No tiene la obligación. Pero fíjense qué interesante cuando Jesús dice: ¿cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. El egoísmo podemos decir que es el orgullo mismo. Es la soberbia misma. El egoísmo. Nosotros. El mundo nos hace ver víctimas. Las situaciones nos hacen ver víctimas. Por eso nos cuesta tanto arrepentirnos. Porque nuestra carne, en medio de la confesión, siempre nos hace ser ver víctimas de nuestras caídas. Y no me di cuenta.
Y así fue y caí víctima. Esta historia justamente nos enseña que los ídolos que poseemos en el corazón no nos permiten disfrutar de las bendiciones de Dios. No nos permiten. Solo nos conduce a la insatisfacción y al dolor. Hace poco leí un artículo sobre el alto índice de suicidio hoy día. Y en Estados Unidos creo que todo es muy estadístico, muchos números, tienen todo. Y uno, al levantar este artículo, justamente hablaban sobre el alto índice de suicidios y cómo en cierta época de esta era, ha crecido elevadamente muy fuerte, muy fuerte. Y da la casualidad, entre comillas, que el alto índice de suicidio creció repentinamente y violentamente desde el momento que empezaron a surgir las redes sociales. Las redes sociales. Y dentro de este artículo justamente hablaba cómo las redes sociales a uno lo hace ver insatisfecho. Sin ofender a nadie. Sin ofender a nadie. ¿Por qué hoy día la mayoría de toda una generación, menos la nuestra, solamente piensa en viajar? ¿Por qué? ¿Por qué en nuestra época no? Porque no lo veíamos. Lo teníamos que vivir, palpar y saber de alguien. Pero hoy está acceso de todo. Hoy no puedo viajar, no puedo tener eso, no puedo comer eso, no puedo beber eso, no puedo mirar eso, no puedo vestir eso, no puedo comprar eso. Y da la casualidad que desde ese momento comenzó el alto índice de suicidio. Idolatría. Porque el problema no son las redes sociales. El problema no es el dinero, el problema no son los paisajes, el problema no. ¿El problema cuál es? El corazón. El corazón. En cuarto lugar, Génesis 30, versículo 5. Dice, y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y yo tendré hijos de ella. Así le dio Bila a su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Acuérdense, ella no confiaba en el mismo Dios que su esposa. Aquí podemos ver la impaciencia, en realidad vemos la desconfianza. La desconfianza. Y esta es la cuarta evidencia de un corazón idólatra. Desconfianza, incredulidad. Incredulidad. Porque no creyó a la promesa. No creyó a lo que estaba sucediendo a su alrededor. No creyó. Es más, fíjense en el capítulo 31, en el versículo 19, cuando hablamos, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Luego de estos años de trabajo, se dio cuenta que su suegro lo estaba estafando a Jacob. Los hermanos de Raquel y de Lea comenzaron a hablar y a acusar y a calumniar de Jacob diciendo, él nos está robando todo. Jacob se cansó de esta situación y le dijo a sus esposas, vámonos, juntamos todo lo de acá y nos vamos. Labán era un hombre de muchos bienes. Y Jacob decide irse con sus esposas, con su familia y con todos los bienes. Y es interesante porque cuando ellos huyen, en su camino se encuentra con Esaú, su hermano que lo quería matar. Y para tratar de apaciguar, dijo, vamos a prepararle un regalito para Esaú. 580 cabezas de ganado. Imagínense si eso fue un regalito nada más. Todo lo que Jacob tenía.
Y en medio de esta huida, Raquel hace algo. Voy a robar los ídolos de papá. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque los ídolos tenían algunas funciones en aquellos días. Uno, los ídolos de un papá era la garantía o era la señal o el símbolo de una herencia. Cuando el hijo tomaba esos ídolos, sabía que eso toda la herencia de su padre era para él. Quizás Raquel tomó a escondidas, hurtó, porque no confiaba en su esposo. No confiaba en su esposo. Ya tenía todo lo que tenía Jacob y aún así ella no estaba satisfecha. Otra de las razones por las cuales robó los ídolos era porque parece ser que estos ídolos eran señal de paganismo con respecto a la fertilidad, el hecho de tener más hijos. Y más allá de la razón específica, exacta, o qué función cumplían esos ídolos, lo que demuestra el corazón de Raquel era desconfianza. Si fuera por un asunto de fertilidad, desconfianza de Dios. Por una cuestión de desconfianza por cosas materiales, desconfianza para con su esposo. Un corazón idólatra desconfía de todos. Ella desconfiaba. Y en último lugar, capítulo 31, versículo 19, encontramos, como dijimos, el hurto, el robo de Raquel para con su padre. Y en quinto lugar, hay otras cosas más que podemos observar en todo este relato, pero en cuanto a estas evidencias que ponen de manifiesto la idolatría en el corazón de un ser humano, es que en último lugar nos hace pecar deliberadamente, voluntariamente. Ella no solamente le robó a su papá. Fíjense, capítulo 31, versículo 29, cuando Labán se entera que ellos huyeron y que cuando entra en la casa le falta algo. ¿Qué le falta? Los ídolos. ¿Dónde están los ídolos? Y eso es lo que enardeció en Labán. Dice, versículo 29, pero hay en mi mano para haceros mal, le dice Labán a Jacob, una vez que lo encontraron en la huida. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. En cierto modo le está diciendo, yo vengo para matarte. Pero tu Dios me apareció en sueños y me dijo, no le hagas nada. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, le dice, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Versículo 31 dice, respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Pero fíjense lo que dice ahora. Jacob no sabía que Raquel lo había hurtado. El pecado de Raquel no solamente fue robarle a su papá, sino comenzar a vivir deshonestamente para con su familia. Comenzó a mentirle, a ocultar, a vivir en deshonestidad. Y Jacob, para tratar ni él sabía, y él tuvo que mentir. Acuérdense, Jacob de por sí era como todos nosotros, mentiroso, pero era algo característico de Jacob, en engañar y mentir. Génesis 31, versículos 34 y 35. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una alborda
albarda, de un camello, en una bolsa arriba de su camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda, y no las halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. ¿Se entiende, no? Se sentó arriba del camello, escondió ahí abajo. No me puedo levantar porque estoy con... Mentira. La idolatría nos lleva a pecar deliberadamente. Deliberadamente. Porque la idolatría se ve de esa manera. Se ve de esa manera. Si en nuestra vida estamos dispuestos a pecar por obtener lo que deseo, eso es un ídolo. Y si peco cuando no obtengo lo que deseo, también es un ídolo. Porque comienza ¿dónde? Acá, en el corazón. Si yo deseo cierta posición en el trabajo y estoy dispuesto a difamar a otra persona justamente para alcanzar ese puesto de trabajo, ese deseo es un ídolo. Eso es un ídolo. En el caso de Raquel, dame un hijo o me muero. Ese era su ídolo. No era el ídolo, el bebé. Era su corazón, su insatisfacción. Era ella misma. Ella misma. Cualquier acción o actitud pecaminosa es entonces una indicación de idolatría. Por eso el ídolo no es una estatua, es un pensamiento, es un deseo, es un proyecto, es un anhelo, es una esperanza. La idolatría no nos permite ver las bendiciones que tenemos adelante. Raquel no vio que tenía un esposo que la amaba. Raquel no vio que ella era más hermosa que su hermana. Ella no vio que tenía las bendiciones. Las bendiciones de Dios para con toda la familia. Para con toda la familia. Pero es interesante que después Raquel tiene un hijo, su primer hijo. Dios le dio, le concedió. ¿Cuál fue ese hijo? José. ¿Y se acuerdan? Cuando apenas tiene a José, ella le puso un nombre. Le puso José, que quiere decir algo. Jehová me dé otro. Jehová me dé otro. Apenas lo tuvo en sus brazos, ya estaba pensando en otro. Eso es insatisfacción. Eso es insatisfacción. Cuando ella tuvo a José, no sintió justamente gratitud. No sintió, para nada, para nada. Ahora, fíjense también en algo interesante que pasa en la vida de Raquel. Que al poner a José ese nombre indica claramente su falta de confianza en Dios. Pensando en que probablemente podía tener más o menos, pero ella dice, solamente quiero pensar en otro. Insatisfacción. Un teólogo
en tiempo de la Reforma había narrado y había escrito justamente sobre este acontecimiento. Y él decía, cuando Moisés narra que Raquel robó los ídolos de su padre, estaba hablando de un vicio que era común. De esto podemos deducir que el corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos. Y ese es nuestro corazón, una fábrica de ídolos. De ídolos. Los ídolos son pensamientos, deseos, proyectos, anhelos, esperanzas a los que rendimos culto en lugar de hacerlo al Dios verdadero. Yo sé que en este momento alguno estará pensando en la comida que voy a comer ahora. Porque esa es nuestra naturaleza. Lo que nos mueve. Otro está pensando quizá en lo que va a hacer después del mediodía, a la siesta. Porque así somos. Así somos. Somos una fábrica perpetua de ídolos. Los ídolos nos hacen que ignoremos al Dios verdadero. Pero finalmente, Raquel concibió nuevamente otro hijo. Desde el capítulo de allí 32 hasta el 33 no se menciona tanto a Raquel. Y luego al final, en el capítulo 35 nuevamente se hace mención a Raquel. En el versículo 16, y acompáñenme por favor allí para terminar. Génesis 35, 16 al 19. Después partieron de Betel y había aún como media hora de legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo de parto. Y aconteció que había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Acá vemos que Raquel concibe nuevamente otro hijo, pero ella murió justamente en el momento de concebir. Ella murió. Y parece ser que en ese último suspiro tuvo fuerzas para ponerle nombre a su hijo. Y le puso Benoni. Como diciendo, mi tristeza. Mi tristeza. Lo que tanto había adorado Raquel, que lo quería obtener, que si no me das me muero, lo que tanto deseaba le causó la muerte. Porque así es la idolatría. Nos lleva a la muerte, nos lleva a la decepción, a la frustración, a una vida sin sentido, al dolor, a la angustia, al sufrimiento. Y esto es muy irónico lo que sucede. Pero su papá hace algo. No le vamos a poner Benoni. ¿Se acuerdan? ¿Saben por qué? Cambia el nombre Jacob, porque acuérdense que un nombre representaba el carácter o una circunstancia en la cual ese niño nacía. Era importante. Y Jacob como padre dijo, yo no puedo dejar que este niño cargue con la culpa. Y en este caso con la culpa de una madre idólatra. Porque la idolatría nos lleva a esto, al dolor, a la angustia, al sufrimiento. Por eso dijimos al principio que una persona envidiosa es triste verlo, porque sufre.
porque ve las bendiciones en otro y las quiere tener. Y sufre por obtenerlo, por querer llegar a eso, y quiere tener igual, y quiere hacer lo mismo. No hay satisfacción. Sufre. No puede darle una devoción total a Dios porque sufre, porque lucha con dos amores. Con el Dios que cree, pero también lucha consigo mismo. Y no encuentra que consigo mismo no puede satisfacer, y entonces lucha con eso. Egoísta. Una persona egoísta es alguien que sufre porque se da cuenta que nunca puede satisfacerse a sí mismo. No puede. Pero también la idolatría nos lleva a pecar deliberadamente, conscientemente. No existe, uy, no me di cuenta. Por eso hay tantos problemas dentro del matrimonio. Porque no es el problema de que apareció una mujer más linda o un hombre más lindo. Es que mi corazón no está satisfecho. Mi corazón no está satisfecho porque no ama a Dios. Es por eso. No es porque mi esposa o mi esposo no me ama. Es porque yo no amo a Dios. Nos pasa en el servicio. No podemos tener una vida comprometida al Señor porque hay otras cosas que amamos. Amamos más un trabajo, amamos más una esposa, amamos más una familia, amamos más un estudio, amamos más una novia, amamos más un novio. Porque nuestro corazón está lejos de Dios. Por esa razón el apóstol Pablo termina Colosenses capítulo 3, versículo 5 diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y Pablo engloba todo eso y dice que es idolatría. Eso es la idolatría. Todo esto tiene que ver con ¿qué? Con insatisfacción. Insatisfacción. Y como dijimos, quizá usted como mamá sufre porque su hijo no se porta bien, como los hijos de esa familia. O mis hijos no aman a Dios como la familia de otros. O no disfruto de bienes materiales como otra familia. Eso es insatisfacción, eso es idolatría. Los ídolos que poseemos en el corazón no nos permiten disfrutar de las bendiciones que Dios ha puesto en nuestro camino. Solo nos conduce a la insatisfacción y al dolor. Y al dolor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El problema es que nuestro corazón está tan contaminado de nosotros mismos, de nuestro pecado, Y uno se da cuenta y dice, pero yo no puedo alcanzar esto, no puedo hacer más nada por esto. El problema es que tenemos un corazón idólatra. Y por nosotros mismos no lo podemos cambiar. Pero Dios ha hecho un pacto, una promesa y dijo, voy a cambiar ese corazón. Para que puedas amarme, para que puedas obedecerme, para que te puedas comprometer conmigo. Y para eso yo tengo que sacar ese corazón de piedra y ponerte un corazón de carne. Lo que se conoce como el nuevo pacto. Y el Señor, el día que esa noche, esa última noche de la cena, Él dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que por vosotros es partido y es derramada mi sangre, que es señal del nuevo pacto. Y es en la muerte de Cristo que está la solución para que ese corazón sea cambiado.
Dios no quiere entrar en tu corazón. Jesús no quiere entrar en tu corazón. No le interesa eso. A Él le interesa cambiar tu corazón. Porque Él quiere poner ese corazón nuevo que le ama, que le obedece, que se compromete con Él, que comienza a luchar con idolatría, pero también comienza a aborrecer la idolatría. Acá no es una cuestión de pedirle a Jesús que entre en tu corazón, sino que cambie tu corazón. Porque de Él mana la vida. Cuando la palabra de Dios habla de corazón, habla todo. Tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, tus palabras, tu perspectiva de ver la vida, todo el ser humano. Y para que el rumbo sea para bendición, Dios tiene que cambiar ese corazón. Y para eso Dios se hizo hombre, vino a este mundo, nació de una virgen, creció y a los 30 años fue a la cruz, condenado injustamente, pero con una muerte planificada, determinada desde la eternidad, donde el Padre determinó entregar a su Hijo para pagar la culpa del pecado. Y para eso Jesús fue a la cruz. Y allí Él murió, pero al tercer día Él resucitó. Y hoy está sentado a la diestra del trono de Dios para interceder por nosotros. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que padecer tanto? ¿Por qué tuvo que padecer la ira de Dios sobre Él? Porque había alguien que necesitaba pagar esa culpa que ningún ser humano puede hacerlo. Pagar sus pecados, su condena. Y por eso Dios amó y entregó a su único Hijo Jesucristo para que ocupe en la cruz nuestro lugar. Para que usted pueda tener ese nuevo corazón. Si usted se está dando cuenta que ese es el problema en su vida, sus deseos, sus pasiones, usted tiene que reconocer que eso es pecado. Que eso es lo que le separa de Dios, que usted está condenado, que está muerto en sus delitos y pecados. Si usted reconoce eso, confiese esos pecados a Dios y reconozca que la solución está primeramente en aquel que vino en este mundo, que fue a la cruz, que murió y resucitó, Jesucristo, el Señor. Pero que también en esa cruz Él pagó el precio de nuestra salvación. Si usted deposita su fe en la persona y en la obra de Jesucristo, reconociendo su pecado, Él le perdona todo y lo hace parte de la familia de Dios. Si usted se da cuenta, hoy es el día, arregle su situación delante de Dios, confiese su pecado, arrepiéntase y comience a caminar en novedad de vida. Y hermanos, hermanas, que la historia de esta mujer no se repita en nosotros. Cada uno de nosotros luchamos con ídolos. Pueden ser pequeños, pueden ser muy grandes, pero no dejan de llevarnos a la insatisfacción y al dolor. Es algo que también nosotros diariamente debemos luchar y hacer morir. Enterrarlos. Oramos y terminamos en esta mañana. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por esta historia, Señor, que marca testimonio de lo que tú demandas, exiges para nuestra vida. Y da testimonio también, Señor, de aquellas cosas que nos destruyen, la idolatría. Padre, pido por cada mamá presente en el día de hoy, agradecerte por ellas,
por su esfuerzo, sus luchas, sus decepciones, sus fracasos. Pero pedimos, Señor, que cada mamá presente hoy pueda amarte a ti sobre todas las cosas, aún sobre sus hijos y sobre su esposo, que te amen más a ti. Lo mismo, Señor, pedimos por cada uno de nosotros, por padres, hijos presentes, que aprendamos a amarte más, a ponerte en primer lugar, que tú seas realmente el ídolo en nuestra vida. En el nombre de Jesús.